Respecto a la pregunta número 24, vemos es un decapéptido. Bien, significa que hay 9 enlaces peptídicos. Bien, entonces significa que si yo hidrolizo ese péptido, bien, no voy a necesitar 9 moléculas de agua, sino 10 moléculas de agua, sino 9. Tiene dentro de su estructura la fenilalanina, que es un aminoácido aromático. Bien, también se presenta la glicina, que es el aminoácido que no presenta carbono quiral y que no desvía el plano de la luz polarizada. Voy a hacer hincapié acá, presenta la cisteína. La cisteína era uno de los aminoácidos capaces de oxidar y formar un aminoácido derivado que es la cistina, donde se oxidaban esos grupos tioles, SH, y formaban ese puente disulfuro. Se oxidaban liberando hidrógeno, ¿bien? Y de esa manera se forma el puente disulfuro. Y como la contiene la cisteína, significa que sí se puede oxidar. Respecto a la pregunta número 25, yo tenía que razonar cómo eran la cantidad de péptidos posibles que se pueden dar ante la combinación de estos aminoácidos. Cuando a mí se me presentaban aminoácidos iguales, yo no podía utilizar el n factorial. Entonces lo tenía que hacer experimentalmente. Significa razonando. Si yo tengo 2 valina y 2 ácido glutámico, empiezo poniendo las 2 valinas y los 2 ácidos glutámicos y después voy intercambiando los lugares y de esa manera, como les muestro en el papel, tengo 6 combinaciones posibles. Respecto a la pregunta número 26, debo hacer la complementariedad de bases. Bien, adenina con timina, guanina con citosina, citosina con guanina. Bien, así que en base a eso sacan, porque me está pidiendo de las hebras de la doble hélice. Bien, si me hubiera pedido entre la cadena molde y el ARN, ahí cambia, ¿no? Porque en el ADN tengo la adenina y en el ARN se va a hacer la copia para uracilo. Bueno, vamos al problema número 27. Bueno, veo que en el inciso 1 son epímeros, ya que son en el carbono número 4. Si hago la imagen especular del compuesto E, me doy cuenta que si es la glucosa, se llaman antípodas ópticas, enantiómeros, enantiomorfos, isómeros ópticos puedo decirles también. Respecto a la reducción del carbono 1 del compuesto L, me doy cuenta que sí da una estructura simétrica. Entre el carbono 3 y carbono 4 tienen que hacer el razonamiento del plano de simetría y si ustedes hacen el sándwich que yo les he enseñado, significa que eso es simétrico. Bien, respecto al último, nos damos cuenta que sí son diastereoisómeros. Tengo en algunos carbonos imágenes especulares y en otros tengo superponible. Entonces son diastereoisómeros. Si todos hubieran sido imágenes especulares, significa que son enantiómeros. Ya vamos a ir terminando. En el problema número 28, la sacarosa es el único disacárido no reductor debido a que forma el enlace entre el carbono 1 de la glucosa y el carbono 2 de la fructosa, o sea, los dos que tienen el grupo carbonilo están ocupados en la unión glicosídica. Todos los glúcidos reaccionan con el reactivo de Tollens y no. Por ejemplo, tenemos la dihidroxiacetona, bien, que no reacciona con el reactivo de Tollens. Por ejemplo, a ver, no, ahí me confundí. Se interconvierte. La sacarosa, los polisacáridos, azúcares, cuando estén ocupados
posiciones donde está el grupo carbonilo. ¿Qué significa? Por ejemplo, yo tengo la glucosa 1-fosfato. Bien, ya he generado un éster donde ocupé el grupo donde puede sufrir esa interconversión para darme positividad con el reactivo de Fehling o de Tollens. Bien, la maltosa sí es un azúcar reductor. Bien, y las aldosas se oxidan. Se oxidan para darme esos ácidos, no es que se reducen. Respecto al problema número 29, es un problema donde les dije que el aminoácido siempre lo tienen que empezar el razonamiento desde su forma suiteriónica. Bien, o sea, desde que está el grupo carboxílico ionizado y el grupo amino también. Cuando el pH es menor que su punto isoeléctrico, significa que yo tengo una mayor cantidad de protones. Yo tengo que imaginarme como que está en un medio ácido. Entonces ese protón es atraído por el grupo carboxílico. Entonces de esa manera me va a predominar la forma catiónica a pH 4,5, porque es un pH menor que el punto isoeléctrico del aminoácido. Recuerden que el punto isoeléctrico del aminoácido es el valor del pH en el cual ese aminoácido se encuentra en su forma suiteriónica. En cambio, a pH 8,6 estamos frente a un pH que es mayor a su punto isoeléctrico. Entonces, el razonamiento es el mismo que si se encontraría en una solución básica o alcalina, donde predominan los aniones oxidrilo. Yo les he dicho que para poder entender eso tienen que razonar que en un medio alcalino se va a formar agua. Entonces, y a su vez, si en el otro ha estado el grupo carboxílico involucrado, acá tiene que estar el grupo amino. Para que se forme el agua, va a venir un protón de ese grupo amino ionizado para formarme el agua. Entonces, la forma predominante que va a quedar va a ser la aniónica. Bien. Y respecto a la pregunta número 30, bueno, bastante fácil de ácidos nucleicos. El ARN contiene todas las bases pirimidínicas, no. La timina no la contiene, sí contiene las dos bases púricas. Bien, he puesto la diferencia entre nucleósido y nucleótido. S de Soledad, T de Tucumán. Nucleósido es una base más el azúcar, mientras que el nucleótido es base más azúcar y más el ácido fosfórico. Y los ácidos nucleicos son las repeticiones de los nucleótidos. Y respecto a los puentes hidrógenos, entre la guanina y la citosina son 3 puentes hidrógenos y entre la adenina y la timina 2 puentes hidrógenos.